Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Rápidamente voy a hacer una vez más un recordatorio de lo que hemos aprendido en las semanas pasadas. Mire, alguna vez he aprendido o alguna vez aprendí que la clave de la memorización es la repetición. Algunos de los muchachos estudiantes o hermanos universitarios que ya hicieron sus estudios, pues me van a dar la razón. Mientras más repite, lee, memoriza, pues ya aprendió algo. Y lo mismo vamos a hacer con el tema tan importantísimo y urgente que ha sido muy descuidado en muchísimas iglesias. Pero hemos pedido la dirección al Señor para que nos dé la sabiduría de que esto sea una verdad y una realidad en nuestra iglesia. Así es que estamos hablando de la membresía de la iglesia, es supremamente importante. En la primera clase hablamos acerca de la importancia de la membresía. No puede haber un cristiano que dice que es cristiano y no pertenece a la iglesia, así como no puede haber un soldado que dice que es soldado y no tiene ejército. Si es un creyente, tiene que ser miembro de la iglesia. Segunda lección, ¿qué creemos? Creemos que la Biblia es la suprema y máxima autoridad de fe y doctrina. Tercera lección, ¿cómo estamos organizados en nuestra iglesia? Somos una iglesia congregacional. El próximo domingo los miembros de la iglesia van a proceder a votar para diáconos por los mismos hermanos que ustedes los nominaron. Eso significa congregacional. La iglesia tiene voz y voto, pero también la iglesia está organizada con ancianos, pastores y diáconos. La cuarta lección que hablamos fue: ¿qué pasa cuando un miembro no representa a Jesús? Y hablamos acerca de la disciplina eclesiástica. En la quinta lección hablamos acerca de la unidad de la iglesia del Señor. Y hoy vamos a ir aterrizando en nuestra serie con el tema: ¿cuándo es el momento de salir de la iglesia? ¿Cuándo tenemos que irnos de la iglesia? Y todas estas enseñanzas están grabadas en nuestra página de YouTube, así es que usted ya tiene acceso. De hecho, el pastor Rodrigo está enviando a cada miembro de la iglesia los sermones, las enseñanzas de esta serie. Bien, mis amados hermanos, vamos un ratito por favor a ponernos en nuestros pies y vamos a leer un solo versículo que usted lo tiene en la iglesia. Póngase en sus pies por favor. Si tiene su Biblia, pues abra la Biblia en Primera de Corintios 12, 27. Caso contrario, aquí está proyectado el texto. Dice así la palabra de Dios: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Yo te ruego, te suplico, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que podamos asimilar la importancia de ser miembro activo, un miembro que se identifica con el cuerpo, un miembro que dice: yo soy miembro y pertenezco a este cuerpo de Cristo que se llama iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Hace algunos años llegó a mis manos, no sé ni cómo, hermanos, la verdad que ni me acuerdo cómo, pero llegó un material de un pastor que se llama H.B. Charles Jr. Actualmente él es pastor en una iglesia bautista en Jacksonville, Florida. Él se hizo cargo de una iglesia que tenía muchos problemas.
él había dicho, no, yo no quiero esa iglesia con problemas, no quiero. Pero el Señor puso en su corazón para que vaya y fue. Efectivamente, la iglesia había sufrido por muchas cosas de doctrina y personas difíciles, y la gente se estaba yendo. Cuando él llegó, la gente se estaba yendo. Dijo, wow, ¿qué puedo enseñar a la iglesia para solucionar los problemas? Y no que la solución sea irse. Entonces él escribió en términos generales lo que yo les voy a enseñar esta mañana. Dicho eso, hermanos, hay situaciones en que los cristianos sí deben salir de una iglesia. No digo que no, sí hay situaciones especiales, pero hay un momento adecuado y hay una manera correcta de salir de la iglesia. Bien, voy a utilizar ahora una ilustración que me encontré hace unos pocos días atrás de un pastor español. Él se llama David Barceló, un hombre tremendo, predicador de la palabra de Dios. Bueno, él empezó predicando acerca de la membresía de la iglesia con esta ilustración. Ponga atención, es una ilustración. Hay cosas que no son de la vida real, pero hay cosas que sí son reales y que dice la Biblia. Entonces, él comienza diciendo así, escuche esto. Un creyente no estaba contento en la iglesia donde se congregaba. Y como no estaba contento, empezó a buscar una mejor iglesia. Y preguntó, ¿quién me puede dar un buen consejo para buscar una mejor iglesia que la que estoy asistiendo? Recuerde que esto es una ilustración. Bueno, él dijo, creo que la persona indicada para que me dé un buen consejo es el apóstol Pablo. Así es que agarra el teléfono, pum, pum, ring. Hola, apóstol Pablo, sí. Mira, soy yo, me llamo fulano de tal. Te llamo porque he decidido salir de la iglesia donde estoy y llamo a pedirte consejo. Pablo, necesito tu consejo, ya que tú eres el apóstol y conoces todas las iglesias de la región. ¿Podrías decirme de todas las iglesias que tú has visitado, cuál es la iglesia perfecta para que yo vaya a esa iglesia? Wow, qué pregunta, ¿verdad? Bueno, Pablo le contesta, bueno, gracias chico por llamarme, aquí te va mi consejo. En primer lugar, podrías visitar o podrías ir y hacerte miembro de la iglesia de los Corintios. Pero el problema es que en esa iglesia compiten mucho entre ellos. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cristo. Hay mucha competencia ahí. Además, en la iglesia de Corintio hay gente celosa. Y ojo con esto que te voy a decir, en esa iglesia hay fornicación. Hay peleas en donde entre los creyentes, en vez de resolver sus problemas, van a la corte con el abogado y con el juez. Y eso no debe ser así. Pero también podrías visitar la iglesia de los Efesios. La iglesia de los Efesios es una buena iglesia. Empezó muy bien, pero últimamente los hermanos de Efesios han dejado su primer amor por Cristo. Podrías también ir a la iglesia de Tesalónica, pero ahí hay algunos hermanos que andan desordenados. Muchos de ellos no quieren trabajar porque dicen que Cristo ya viene y andan de chismosos metiendo las narices en lo ajeno. Mira, chico, la iglesia de los filipenses también es muy buena. Es buena iglesia. Pero hay dos mujeres chismosas. La una se llama Evodia, la otra se llama Sintique, que andan peleando entre ellas. Wow.
O también, si quieres ir, puedes ir a la iglesia de los colosenses. Pero los colosenses tienen graves problemas doctrinales, predican herejías y hasta enseñan a adorar a los ángeles. Ahora también, que si quieres, hay otra iglesia más. Es la iglesia de los Gálatas. Pero ahí hay otro problema. Los Gálatas se muerden entre ellos, unos a otros, que es puro pleito ahí. Y en esa iglesia hay mucha carnalidad. Wow, tremendo, ¿eh? El creyente le dice a Pablo: mira, Pablo, ayer hablé con el apóstol Juan, también le llamé, aquel que está en la isla de Patmos escribiendo lo que el Espíritu Santo le está inspirando. Y Juan me dijo que en la iglesia de Tiatira son demasiado tolerantes, todo permiten. En la iglesia de la Odisea los hermanos son tibios. En la iglesia de Pérgamo hay doctrinas extrañas. Pablo, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ayúdame a buscar la iglesia correcta. Pablo le dice: oye, muchacho, ¿desde dónde me estás llamando? El joven le dice: te estoy llamando desde Johnson City, Tennessee. ¿Y en qué iglesia te estás congregando? Bueno, yo estoy yendo a la iglesia bautista Casa de Restauración. Oh, wow. Entonces quédate ahí, chico, no salgas de ahí. Y el joven: Pablo, entonces ¿es esta la iglesia perfecta? No sé, porque todavía no la he visitado. Imagínense si Pablo visitaría esta iglesia. ¿Qué diría de nosotros? Hay chismosos, hay peleoneros, se llevan a la corte, hay fornicación. ¿Qué diría? Wow. Hermanos, la presencia de pecadores imperfectos es lo normal en la iglesia del... ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿La presencia de pecadores es normal? Sí. La presencia de pecadores es lo normal en la iglesia del Señor. La presencia de pecadores es precisamente una de las razones por las que Cristo ha dado a la iglesia su palabra, ha dado la predicación, ha dado las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, ha dado la disciplina. Y hermanos, los creyentes no buscamos una iglesia perfecta, porque no hay. Pero sí buscamos una iglesia fiel. O de todas las iglesias malas, debemos buscar la iglesia menos mala. Bien, dicho eso, vamos a su boletín. Vamos a recordar, los que ya aprendimos esto hace años, algunas razones equivocadas para salir de una iglesia. Y voy a usar una ilustración de un semáforo. Hender, siéntate una puesta adelante, por favor. Voy a utilizar una ilustración de un semáforo. Los semáforos, cuando usted conduce, tienen 3 luces: roja, amarilla y verde, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces en su punto número 1 del boletín, la luz roja. ¿Qué significa la luz roja en un semáforo? Significa alto, deténgase, examina tu corazón, no tomes una decisión apresurada. Bien, entonces escuche, estamos viendo como primer lugar razones equivocadas, malas razones para salir de la iglesia. ¿Cuál es la primera? Me voy. Y hermanos, yo tengo que decirlo aquí porque he estado con ustedes algunos añitos. Mayormente esta es la primera razón por la cual la gente se va de la iglesia. Esta es.
A mí me consta eso. Me voy porque alguien me ofendió en la iglesia. Esta es la razón principal por la cual la gente se va. Entonces, hermanos, déjenme decirle algo. Las ofensas son inevitables en una iglesia de pecadores redimidos. Va a haber ofensas, seguro. Entonces, la pregunta cristiana no es ¿seré ofendido? No, porque vas a ser ofendido. Sino que la pregunta más bien es ¿cómo responderé cuando alguien me ofende? Y ya habíamos dicho, pero proyéctelo por favor, Mateo 18:15. No voy a hacer énfasis en esto, pero miren lo que dice ahí. Mateo 18:15 comienza con una instrucción directa. Mire ahí el texto. Si un creyente peca contra ti, ándate de la iglesia. ¿Dice eso ahí o no? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Jesús, dijo este versículo, Jesús no ordena la salida inmediata de la iglesia como primera opción ante una ofensa. No. Entonces, salir por una ofensa no es una buena razón para salir. Por lo tanto, antes de abandonar la iglesia por una ofensa, pregúntate a ti mismo: ¿he hablado directamente con la persona que me ofendió? ¿He buscado la reconciliación con ese hermano o hermana? ¿He perdonado? O, escuche, estoy huyendo de un conflicto del que Cristo me llama a confrontar y a solucionar. Salir de la iglesia cada vez que te sientas ofendido solo te conducirá a múltiples cambios de iglesia en iglesia. Y a donde vayas, te aseguro que también serás ofendido. Los miembros no deben irse de la iglesia simplemente por una ofensa. En segundo lugar, ¿por qué la gente dice que se va de las iglesias? Me voy porque hay pecado en esta iglesia. Escucha, iglesia, no existe ni una sola iglesia en el mundo compuesta de personas sin pecado. Eso no existe. Si la existencia de pecado fuera una razón suficiente para abandonar una iglesia, tendríamos que abandonar todas las iglesias, porque en donde no hay pecado. Ahora, cuando alguien ha cometido un pecado grave en la iglesia, pregunto, aún a pesar de ese pecado grave que alguien cometió, ¿es correcto irme de la iglesia porque ese alguien cometió un pecado grave? Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Repito, cuando alguien ha cometido un pecado grave en la iglesia, ¿es una buena razón para salir? En la iglesia de Corinto, como dijimos en la ilustración, hubo un pecado gravísimo, un pecado de fornicación, conocida por toda la iglesia. Miren lo que dice ahí: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Para el buen entendedor, pocas palabras. Escuche, Pablo nunca dijo: por causa de ese pecado todos los miembros abandonen inmediatamente la iglesia de Corinto. Ahí hay un fornicario, así es que váyanse de ahí. No vemos eso en la iglesia. No vemos eso que diga Pablo. Pero mire lo que sí dice versículo 2. Ustedes
hablando a la iglesia, están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor, deberían estar llorando de vergüenza y deberían echar a ese hombre fuera de la congregación. ¿Sí vio? Eso es diferente. Por lo tanto, no debemos abandonar una iglesia simplemente porque hay pecado. Aquel pecador, aquel fornicario que no se quiere arrepentir, a él sí le decimos que Dios te bendiga, hasta luego. Pero no tenemos que irnos nosotros por causa de él. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Asimismo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: amados hermanos, Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, si alguien está pecando en la iglesia, salgan corriendo. ¿Eso dice el texto? No. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Escuche, iglesia. La meta, el propósito de la disciplina cuando la iglesia corrige a alguien nunca es por venganza, no, siempre es para la gloria de Dios. Y escuche, esa corrección, esa disciplina es para la restauración del pecador cuando Dios le concede el arrepentimiento. Ahora, que si no se arrepiente, entonces usted está bien despedido de esta iglesia, hermano o hermana, porque no está arrepentido, porque quiere seguir en su pecado. Tercera razón por la cual no hay que salir de la iglesia: me voy porque hay falta de unidad en esta iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice el texto? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Escuche, este pasaje manda a los creyentes a abandonar, eso sí, abandone, no la iglesia, abandone su propio egoísmo, aprenda a vivir con humildad y considere también los intereses de los hermanos, sea considerado con cada uno de los hermanos. Escuche esto: si una persona cambia de iglesia cada vez que se encuentra con hermanos difíciles, problemáticos, que causan desunión, repito nuevamente, con toda seguridad en la otra iglesia, usted también absolutamente se encontrará con hermanos difíciles. La iglesia es uno de los medios que Dios utiliza porque nos pone junto a personas difíciles. Aquí habemos personas difíciles, ¿sí o no? ¿Y por qué Dios nos pone con personas difíciles? Esas personas, Dios nos pone con personas que pueden irritarnos, pero también pueden corregirnos. ¿Por qué Dios nos pone con personas difíciles? Para moldear nuestro carácter, para perdonar, para comprender. Otra razón por la cual los hermanos se van de la iglesia, y esta es otra razón, creo que esta debía haberle puesto en segundo lugar, porque también yo sé de esto. Me voy de la iglesia porque en esta iglesia ya no la amo. Y es más, estoy muy decepcionado. La iglesia me ha decepcionado, así es que mejor me voy. Busque por favor Efesios 5:25. Escuche lo que voy a decir, hermanos. Me voy porque ya no amo esta iglesia.
me voy porque estoy decepcionado. Muy bien, escuche. Un cristiano en la iglesia puede experimentar cansancio. Sí puede experimentar cansancio. Un cristiano en la iglesia puede experimentar heridas, porque con seguridad algún momento alguien le va a herir, seguro. Y un cristiano en la iglesia puede experimentar decepción. Ay, estoy tan decepcionado. O incluso habrá temporadas en las que le cueste amar a otros miembros. No es que ese hermano, esa hermana, ese joven. Hermanos, pero eso tampoco es una excusa bíblica para abandonar la iglesia. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El texto en Efesios 5:25 dice: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa. ¿Cómo? Tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hermanos, la iglesia no es perfecta. Ya hemos dicho, aquí no hay pastores perfectos, aquí no hay miembros perfectos, no lo hay. Pero hermanos, la iglesia es la comunidad que Cristo compró con su propia sangre. Por lo tanto, yo pregunto, ¿tú amas a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Si amas a Cristo, entonces tú también debes amar aquello que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Su iglesia. Así es que, hermano, me voy por decepción. No es buena razón para irte, porque otra vez, la tercera vez que digo, a donde quiera que vayas, igual algún momento alguien allá te va a decepcionar. En quinto lugar, también ha pasado aquí, y me lo han dicho: pastor, me voy porque prefiero sermones que me hagan sentir bien, que me motiven. Escuchen, hermanos, el criterio para evaluar una predicación no debe ser si fue entretenida. Wow, estuvo bueno, entretenido. La predicación fue emocionante. Uy, me emocioné, hasta lloré. La predicación fue motivadora, me motivó. Y como alguien ha dicho, el mejor sermón motivador lleva por título: el campeón que llevas por dentro. Aquí nadie es campeón, hermano. Aquí todos somos pecadores. El título del sermón sería: el pecador que llevas por dentro. Eso es más verdadero que el campeón. Pero a mí me gusta que me digan: soy un campeón, que yo puedo todo, y que me motiven. Incorrecto salir de la iglesia de esa manera. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4:2. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: predica, ¿qué cosa? ¿Predica qué cosa? No, predica un sermón que les motive a los hermanos. Predica un sermón que les ponga a llorar. Predica un sermón que salgan felices. No dice eso. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y mira lo que dice en la predicación: corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Hermanos, les digo, la predicación no siempre es dulce. A veces la predicación es confrontativa, nos confronta. Escuchamos algo que no quisiéramos escuchar. Nos dicen algo que no querríamos oír. Pero tenemos que escuchar, tenemos que oír, porque si viene de la palabra de Dios es porque va a ser edificable y saludable para nuestras vidas. Inmediatamente, mire lo que dice
el versículo 3. Aquí Pablo le advierte a Timoteo y mire lo que dice. Y eso es lo que está pasando hoy. Vamos, versículo 3. Pablo advierte a Timoteo. Versículo 3, por favor. Verse 3. Ok. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Escucha eso? No, la gente ya no quiere oír sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Predícame algo lindo. Predícame algo que me haga sentir bien. Versículo 4. Rechazarán la verdad y se irán detrás de mitos, detrás de cuentos. Creerán en las fábulas y no en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, después de escuchar una predicación, nosotros debemos preguntarnos: ¿esta predicación fue fiel a su palabra? ¿O es un cuento del predicador, una fábula del predicador? El predicador habló bonito, pero ¿me habló de la Biblia? Escuche, iglesia, esto es importante que voy a decir. Escúcheme esto con atención. Una predicación fiel puede consolarnos. Escuche, entiéndame. Una predicación puede consolarnos, ¿sí o no? Sí, claro que sí, la predicación me consuela. Pero también una predicación puede confrontarnos, ¿o no? También nos confronta. Y eso es lo que no nos gusta, que nos confronten. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué? Y habló de mí. Mira, ¿lo escuchaste? Se estaba refiriendo a mí. No, hermanos, la palabra es parejita para todos. Así como la palabra nos consuela, también nos confronta. ¿La palabra de Dios puede darnos ánimo? Claro que sí. Pero también puede descubrir nuestro pecado, ¿o no? La palabra también hace que tú descubras tu propio pecado. Por eso es confrontativa. Y qué bueno que sea así, porque si no nos confronta con el pecado, pues seguiríamos pecado, porque no soy confrontado por el pecado. Por eso, si la iglesia te está enseñando fielmente la palabra y tú quieres irte solo porque el mensaje no siempre resulta emocionante o motivador, detente, alto, no te vayas por eso. Examina tu propio corazón. Dicho lo anterior, hermanos, ninguna de las razones expuestas es válida para salir de la iglesia. Luz roja. El boletín que tiene en sus manos, guárdalo en su Biblia. Y cuando llegue a su casa, guárdelo en su velador o póngalo debajo del colchón de su cama. Y cuando se sienta tentado a irse, saque ese boletín y léalo otra vez. Luz roja, alto. Luz verde, por favor ponga Gálatas 1:9. En el semáforo, ¿qué significa la luz verde? Cuando está manejando y se pone verde, ¿qué significa? Pedal, métale pedal, siga adelante, continúe, vaya. Entonces vamos a ver cuándo se debe salir de la iglesia. ¿Hay razones para salir? Sí las hay. No digo que no, sí las hay. Podría haber situaciones en las que cambiar de iglesia puede ser bíblicamente correcto y también necesario. Es necesario. Yo tengo que salir de ahí, es mandatorio. Tengo que irme de esa iglesia. Sí hay momentos para salir de la iglesia. Y la principal, hay varias, pero la principal es esta, hermanos. Me voy porque en esta iglesia ya no se predica el evangelio. Si eso pasa aquí, hermano,
váyase, márchese, rápido, no se quede ni un segundo más, porque aquí no se predica el evangelio. Esa es una razón válida para irse. Gálatas 1:9. Aquí Pablo, escribiendo los Gálatas, pronuncia una maldición sobre quien predique un evangelio diferente. Mira lo que dice aquí, y hablo de esto en el versículo anterior, pero no me quiero tardar mucho. Así es que Pablo aquí dice: repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¡Wow! Esto es grave, hermanos. Escuche, para eso debemos entender qué es el evangelio bíblico. ¿Qué es el evangelio? La Reina Valera traduce: si alguien predica un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio? Ustedes ya saben. La palabra evangelio significa buena noticia, porque hay una mala noticia: el hombre es pecador y está destinado al infierno. ¿Qué es la buena noticia? El evangelio. El evangelio bíblico enseña que somos pecadores. El verdadero evangelio enseña que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El verdadero evangelio bíblico enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. El evangelio enseña que Cristo vivió en perfecta obediencia, que murió por nuestros pecados y que resucitó. Y enseña que el pecador es justificado por la fe en Cristo y no por sus obras. Eso es el evangelio. Si usted escucha otro evangelio diferente, váyase. Una iglesia que niega el evangelio bíblico ha abrazado otro evangelio diferente. Y eso es motivo más que suficiente y urgente para salir. En las semanas pasadas, no sigo a este predicador, es más, no sé ni cómo se llama, pero un predicador, pastor, que tiene una iglesia, que tiene una página de YouTube. El título de la página dice: ¿qué dice la Biblia? Anótelo en su boletín y búsquelo en YouTube. ¿Qué dice la Biblia? Y es que la Biblia dice esto y la Biblia dice esto, ok. ¿Y sabe qué pone él ahí en un pequeño video? Búsquelo si es que quiere. Ahí aparece con Benny Hinn. ¿Han escuchado ustedes de Benny Hinn? Ese que se saca la chaqueta y están todos de pie y con la chaqueta hacia así y toditos se van para el suelo. Y aquí estaba el que dice: ¿qué dice la Biblia? Ahí estaba. Y luego feliz, contento, hay la unción del Espíritu Santo. ¿Sí ve, hermano? Ese es un evangelio diferente, porque en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia vemos que eso haya pasado. Jamás. Y si alguien en la Biblia se cayó, no se cayó para atrás como hace esta gente. Ahí para atrás se cae de cabeza. En la Biblia, el que cayó, cayó postrado en sus rodillas, con entendimiento, a adorar al Padre. Hay que, si es que en la iglesia no se predica el evangelio correcto, vaya, salga corriendo de ahí, de ese lugar. Y otra razón para salir de la iglesia es más que obvio. Y aquí no hay un versículo que respalde esto, pero es obvio. Pastor, me voy porque en mi compañía me movieron a Washington. Vaya, hermano, porque no se puede ser miembro por internet. No, la iglesia es personal. Y hable conmigo si es que alguna vez es transferido, para nosotros buscarle una iglesia saludable, y con gusto vaya y congréguese. Así es que esas dos razones: primero, porque no se predica el evangelio, váyase. Y obviamente porque me están transfiriendo a otra iglesia, también salga, y salga con bendición. Listo, vamos. Luz roja, alto, deténgase. Luz verde, acelere, vaya, métale pedal a lo que dice la ley de tránsito. Tercera luz, luz amarilla,
precaución, cuidado. Cuando la luz está en verde, cuando usted maneja y se pone la amarilla, ¿qué significa? Ojo, vaya frenando despacito. Y si se pone en rojo, pues haga un stop completito. Bien, ¿a qué se refiere la luz amarilla? En primer lugar, antes de salir, mire su boletín, debes orar antes de decidir salir. Ora. Dejar una iglesia es una decisión muy importante que no debe tomarse a la ligera en medio del enojo. ¿El enojo es razón para salir? No, hermano, cuidado. No tome decisiones cuando está enojado, porque eso se llama orgullo. No tome decisiones cuando está bajo presión. Cuando tenemos que orar, dice la palabra, ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, Señor, dame sabiduría. Tengo ganas de salir de mi iglesia. ¿Qué hago? Dame sabiduría. Debemos orar para que Dios permita que veamos nuestros propios pecados. No nos fijemos en los pecados de los otros, fíjate en los tuyos propios. En tercer lugar, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo salga de casa de restauración y me vaya a la otra iglesia? ¿Es tu voluntad? Ore al Señor. En segundo lugar, examina tu corazón y los motivos por los que quieres salir. El salmista dijo en el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón. Pídele a Dios que examine tu corazón antes de salir. Sé honesto contigo mismo. Y aquí va. Estoy saliendo de la iglesia, me estoy yendo. Primero, porque fui decepcionado. Segundo, porque a esta otra iglesia donde me invitaron hace 3 semanas, esa iglesia está más viva, ahí aplaude más la gente, ahí suenan las panderetas, ahí me hicieron emocionar y me gustó más. Por eso me voy, ahí se ve más bonito. Estoy saliendo porque no quiero que el pastor desde el púlpito esté confronta y confronta. Siempre que dice algo me está confrontando. Siempre que predica contra mí es. Ya, ¿hasta cuándo, pastor? Ya dime algo más bonito. Solamente regaño y regaño. No, eso no, hermano, no, eso no pasa aquí. Yo se los digo, no pasa aquí. Aquí no va con dedicatoria, voy a predicar para el hermano ahora va a oír. Y hermano, y toma, eso es para ti. No, hermanos, no. Eso es. Ese pastor no debe ser pastor. Debe estar sentado ahí o mejor irse. Esa predicación no es con dedicatoria para nadie. Así es que, hermanos, ten cuidado de salir de la iglesia por razones equivocadas. En tercer lugar, ojo, luz amarilla. Si vas a salir, pues ok, ya quieres irte, pues no podemos detenerte. ¿Quieres salir? Pues sal. Pero asegúrate de que no tienes conflictos personales no resueltos. Me voy por ese hermano. Bueno, ándate arreglando. Arregla con él y luego ándate. Si el problema es una ofensa personal, no es bíblico abandonar la iglesia sin antes procurar la paz. No te vayas de la iglesia porque estás enojado por algo que no te gusta. No te vayas porque alguien te ha ofendido. Debes estar dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación. Y resuelve los conflictos personales cuanto antes sea posible. Y por último, si quieres, penúltimo, si quieres salir de la iglesia, y hermano, eso ha pasado aquí.
Como dice la canción, tú llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin siquiera ni decirme adiós. Cuando se vaya, vaya hablando con los pastores. Pastor, me voy por esto y por esto. Ya, el pastor está para escucharte, para ayudarte, para aconsejarte, para examinar tus motivos. Es más, si la razón de tu salida es uno de los 3 pastores que vemos aquí, dígalo. No, pastor, yo me voy por ti. Hágame saber, hermano. A lo mejor el que tiene que irse soy yo. ¿Y usted quédese aquí? Quinto y último, no salgas de la iglesia creando división. No uses tu salida. Ojo aquí, hermanos, porque esto también pasa. Mire acá. Como digo, ya tengo algunos añitos tomando esta coladita. Yo sé que esto pasa. Cuando te vayas de la iglesia, que tu salida no sea motivo para irte jalando a otros. Mira, vente, no, vente, es que aquí, hermano, vente. Y te vas jalando a los hermanos de la iglesia. Eso es antiético. Y Dios te pedirá cuentas de eso, hermano. Ándate tú solito, no vayas jalando a los demás. Gloria a Dios por ese amén. Amén. Bien, rápidamente, me estoy tomando mi tiempito, pero ya estamos aguantando un poquito, hermano, sí. Sí, bueno, solo uno, el resto ya quieren que acabemos. Ok. Aplicaciones prácticas. Antes de salir, siempre deberías hacerte las siguientes preguntas. ¿Estoy saliendo por una preferencia personal de otra iglesia? ¿Me gusta más la otra iglesia? ¿O me voy por una convicción bíblica, que es diferente? ¿He orado seriamente por esta decisión? ¿He examinado mi propio corazón y mis propios motivos para irme de aquí? ¿He hablado directamente con las personas involucradas? ¿He procurado la reconciliación? ¿En esta iglesia se predica verdaderamente el evangelio? ¿O en esta iglesia existe una desviación doctrinal o una desviación moral? ¿En esta iglesia se practican los bautismos y la cena del Señor bíblicamente? Y por último, para salir de la iglesia, ¿estoy buscando el consejo de creyentes maduros? Vuélvame al texto original, por favor, hermano Josmar, 1 Corintios 12, 27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todos se refiere a los miembros. Si usted no es miembro, no es parte del grupo. Si usted no es miembro, no es parte de los todos. Por eso es importante que se haga miembro. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Escuche, un miembro maduro no solamente debe preguntarse, ¿qué me ofrece esta iglesia? O sea, yo voy, ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo me voy a edificar? Un miembro maduro no pregunta eso. Un miembro maduro debe decir, ¿cómo puedo yo servir a mis hermanos? Eso hace un miembro maduro. ¿Cómo puedo ser corregido por mis hermanos? Hermanos, si es que algún día tienen que corregirme, corríjame. Eso hace un miembro maduro. El orgulloso dice, no, ¿y quién eres tú que me estás aquí? Quédate aquí. No, el miembro maduro, corrígeme. Y debe con humildad aceptar esa corrección. También el miembro maduro tiene que decir, ¿cómo puedo usar mis dones para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a preservar la unidad de esta iglesia? Conclusión, luz
Luz roja, no abandones la iglesia simplemente porque es imperfecta. No lo hagas. Luz verde, ándate, sal corriendo. Y tienes mi autorización y mi bendición. Sal corriendo cuando aquí no se predique la palabra de Dios. Váyase. Hasta yo me fuera, hermanos. Tercera, luz amarilla. Si vas a salir, sal de una manera que honre a Cristo. Ora, examina tus motivos, busca reconciliación, habla con tus pastores, evita la división y busca una iglesia bíblicamente fiel. Que Dios bendiga Casa de Restauración.